Hola a todos, mi nombre es Néstor Álvarez, estudiante de Ciencia Política en la Universidad Fermín Toro, y en el actual video hablaré sobre la política fiscal y también la parte de lo que es las políticas comerciales. Y entrando en contexto, cabe destacar en primer lugar que las políticas fiscales son las prácticas económicas que lleva a cabo un gobierno o administración de un Estado utilizando variables tales como el gasto público y los impuestos para incrementar lo que sería el plan de desarrollo del Estado, es decir, entrar en déficit o superávit según convenga, y lo que realmente se busca es que la economía del país sea sólida y crezca, básicamente. En este sentido se utilizan diversos mecanismos para lo que es este control por parte del Estado en cuanto a estas políticas fiscales. A este aspecto uno puede clasificar estas políticas fiscales en dos, lo que son las políticas fiscales expansivas y las restrictivas. Las expansivas son las que utiliza el gobierno cuando lo que busca es incrementar la demanda agregada, es decir, baja la tasa de impuestos y sobre todo aumenta el gasto público en sectores estratégicos, porque obviamente no se va a incrementar el gasto público en sectores que no generen valor, sino en aquellos que el Estado cree pertinente, que son los necesarios para garantizar el desarrollo del país. Por otro lado, las políticas fiscales restrictivas se utiliza cuando hay mucha demanda agregada y esto no es pertinente, no es bueno, porque te puede generar inflación en el país y cierto tipo de también retraso, depreciación en el valor de la moneda como tal. Aquí básicamente se disminuye el gasto público y se aumentan los impuestos y también el encaje bancario, el encaje legal. Por ende, uno puede calificar también las prácticas fiscales que utilizan los estados en dos, lo que serían la política fiscal procíclica o las prácticas procíclicas y la contracíclica. Las procíclicas son las que siguen la senda de los ciclos económicos, es decir, cuando hay un periodo de recesión, la política fiscal es restrictiva. Esto básicamente lo utilizan los estados o los gobiernos es cuando existe o miedo en incrementar que la sociedad genere rechazo hacia estas medidas o simplemente para alimentar ideologías, porque lo más idóneo es seguir la senda de las prácticas contracíclicas, es decir, en los periodos de recesión hacer políticas fiscales expansivas con el objetivo de incrementar el gasto público en aquellos sectores que generen producción y así salir de la debacle económica. Esto obviamente son prácticas que surgen efecto a mediano y largo plazo. Pues bien, cabe destacar como dato curioso que desde la época de los 80 que se manejan los datos de cómo era la política fiscal en Venezuela, estas siempre han sido procíclicas. De hecho, esto era una práctica muy común en los países latinoamericanos, pero como ya se mencionó anteriormente, solían estar de la mano de lo que eran las ideologías y ese miedo que tenían las administraciones porque la sociedad las rechazara. Ahora bien, por otra parte, entrando en el otro punto de este video, lo que son las políticas comerciales, cabe destacar que estas son las prácticas que pues, se utilizan para regular el comercio exterior, que es el entendido, se entiende, disculpen, cuando dos estados intercambian bienes o servicios y pues básicamente las políticas comerciales se utilizan para regular este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Pues básicamente se pueden ver que los países como tal buscan tener políticas comerciales con el objetivo de no caer en déficit en su balanza de pagos o su balanza por cuenta corriente, lo cual simplemente si se cae en esto pueden incrementar lo que sería la deuda pública del Estado y entrar en un periodo de recesión también, en un periodo crítico. Por otra parte, esto permite también la cooperación entre los países y por eso es que muchas veces se ven las zonas o tratados de libre comercio. Y aquí es donde uno puede clasificar este tipo de prácticas, si son en pro del libre comercio o en pro del proteccionismo. Esto depende sin duda del plan de desarrollo del Estado y de qué es lo que quiere sus sectores, que quiere potenciar dentro del país. Pues bien,
se pueden utilizar medidas aduaneras o aranceles económicos con el objetivo de ser más proteccionistas. Sin embargo, se toman a veces medidas que son incremento de aranceles, pero en cierto tipo de productos que al Estado le interesa producirlo internamente, y por eso es que los que vienen de afuera simplemente le aumentan el cobro de los impuestos. En ese sentido, también cabe acotar que pues, la Organización Mundial de Comercio es el organismo, institución internacional que abarca casi todos los estados y gobiernos del mundo con el objetivo de afianzar y de promocionar esos tratados de libre comercio para garantizar así el desarrollo sostenible de cada estado y sobre todo combatir lo que sería el dumping fiscal, que son las prácticas que imponen a veces los estados de mayor potencia económica con el objetivo de disminuir sus precios a nivel internacional para erradicar la competencia que están haciendo, la competencia emergente.